Tardes, ingeniero. Hoy les voy a hablar sobre la gestión ética y sus cuatro principales componentes. Me presento, soy Melanie Michelle Mendoza de la Cruz. Como pueden observar, este es el cuadro de mando integral sobre los cuatro principales componentes, que es la ética de los derechos, éticas de los deberes, ética de la responsabilidad y ética del cuidado de la vida. Ética de los derechos, que es la ética de los derechos. Es una concepción moral en la cual los derechos ocupan un lugar central y prioritario dentro del análisis ético. Esta ética se caracteriza, caracteriza porque la pregunta fundamental ya no es sino una acción es buena, útil o debida. Los principales Los principios de la ética de los derechos. Único. Uno, principio de la autonomía. Reconoce que cada persona tiene la capacidad moral de subir y tomar su propia decisión y construir su proyecto personal. Esto implica que nadie debe impedir de manera arbitraria sus creencias o decisiones. Dos, principio de dignidad humana. Afirma que toda persona posee un valor intrínseco que por el simple hecho de ser humano, ningún individuo debe ser tratado como medio para fines ajenos. 3. Principio de igualdad. Establece que todos los individuos deben recibir el mismo reconocimiento y protección de sus derechos. 4. Principio de no interferencia. Sostiene que los demás deben abstenerse a intervenir injustamente en la esfera de libertad de una persona. Es por esta razón que cada individuo tiene un espacio propio protegido por sus derechos. 5. Principios de responsabilidad y justificación pública. Indica que el ejercicio de los derechos deben poder justificarse racionalmente ante la sociedad. No basta con reclamar un derecho, debe explicar su fundamento. La importancia es, la importancia tiene una gran reve- rela- relevancia social sobre la función como un punto de encuentro en sociedades pluralistas. Organización de la ética y de los derechos. Se estructura principalmente en el ámbito público, a diferencia de las éticas tradicionales que se centraban en forma del carácter o en el cumplimiento de deberes específicos. Un ejemplo, cuando un ciudadano publica una crítica fuerte hacia el gobierno, puede haber personas que consideren que esta opinión ofensiva e incorrecta. Sin embargo, dentro de la ética de los derechos se define que mientras no se vulneren otros derechos como el derecho al honor o la seguridad, esta persona tiene derecho a manifestarse libremente. La ética de los deberes, también conocida como ética deontológica, es una cor- corriente fisiológica que sostiene que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino del cumplimiento del deber y el respeto a principios universales. Los principios de la ética de los deberes. Único. Uno, el deber como base de la moralidad. El deber es fundamental dentro de la moralidad. Esto significa que cada acción es moral, valiosa, no por el beneficio que produzca, sino por el placer que genera, ni por el miedo al castigo que evita, sino porque responde a una obligación moral reconocida por la razón. 2. Imperativo categórico. Es el núcleo del pensamiento moral
kantiano se trata de un mandato racional que obliga de manera incondicional, es decir, no depende de deseos, intereses o circunstancias. A. Principios de universalidad. Este principio exige de que ante actuar las personas reflexionan si la norma seguía, su conducta podría aplicarse a todos sin contradicción, si no puede universal sin destruir a sí mismo. B. Principio de la dignidad humana. Este principio establece que cada persona posee un valor intrínseco y absoluto, llamado dignidad. Principio de autonomía moral. La autonomía moral significa que el ser humano es capaz de darse a sí mismo la ley moral mediante la razón, no actúa correctamente porque alguien externo si no lo imponga, sino porque reconoce racionalmente que es su deber. 4. Principio de la buena voluntad. Es el único bien absoluto, bueno sin restricción. Otros bienes como la inteligencia, el poder, la riqueza o el talento puede usarse tanto para el bien como para el mal. Un ejemplo práctico ampliado. Un ejemplo social. Un estudiante encuentra una billetera con dinero y documentos personales dentro de la universidad. Nadie ha visto recogerle, podría quedarse con el dinero sin consecuencias inmediatas. Sin embargo, desde la ética de los deberes propuesta por Immanuel Kant, la decisión correcta no depende del beneficio que obtenga, ni del riesgo que puede ser descubierto, sino del cumplimiento del deber moral. Un ejemplo organizacional. Un gerente detecta un error en un informe financiero que podría afectar la reputación de la empresa si se hace pública. Existe la tentación de ocultarlo para evitar pérdidas económicas. Sin embargo, desde la ética del deber, la honestidad y la transparencia son obligaciones morales que no dependen de las consecuencias. Ahora les vamos a hablar sobre la ética de la responsabilidad. Es una corriente ética que sostiene que las acciones deben ser y evaluarse considerando sus consecuencias reales y previsibles, especialmente cuando están afectadas a otras personas o a la sociedad en general. Principios de la ética de la responsabilidad. 1. Consideración de la consecuencia. No basta con afirmar que se actúa con buena intención, no conforme o ideal. Es una decisión que produce daños que podrían anticipar razonablemente. Existe responsabilidad moral. La ética de la responsabilidad asociada al pensamiento de Max Weber enfatiza que quien toma decisiones debe evaluar los resultados concretos de sus actos. 2. Previsión y prudencia. Constituye pilares fundamentales de esta ética. No se trata de solo reaccionar ante efectos producidos, sino anticiparlo antes de ocurrir. 3. Redi- Rendición de cuentas. Implica asumir de manera clara y transparencia los efectos de los principios de decisiones. Una persona o institución ética no evade consecuencias ni transfiere la culpa a terceros cuando surgen problemas derivados de sus acciones. 4. Compromiso con el bien común. No limita la esfera individual, existe consideración, el impacto colectivo de las decisiones. Actuar responsable implica evaluar cómo una acción afecta al conjunto de sociedad y no únicamente al interés personal o comparativo. Este principio aplica la perspectiva moral hacia el bienestar común y sostenible social. Un ejemplo práctico sobre el ejemplo social. Un ciudadano recibe una noticia impactante a través de redes sociales. Sin embargo, no verifica su autenticidad. Decide compartirla de inmediato con sus contactos. La información resulta ser falsa y provoca una alerta innecesaria. Afecta a compartirla una persona o institución que genera desinformidad en la comunidad. Desde la ética
de la responsabilidad. El individuo no puede excusarse diciendo que solo la compartió porque no sabía si era falsa. Ejemplo organizacional. Una empresa tecnológica desarrolla y lanza al mercado un nuevo dispositivo innovador sin realizar estudios suficientes sobre su impacto también en el proceso de fabricación o eliminación. Con el tiempo se descubre que el producto genera altos niveles de contaminación y afecta ecosistemas locales. Desde la ética de la responsabilidad no puede limitarse a señalar que cumplía con requisitos mínimos legales, sino que debe asumir las consecuencias de su falta de previsión. Ahora le vamos a hablar sobre el último, que es la ética del cuidado de la vida. Definición: es la corriente ética que centra su atención en la protección, pres- preservación y promoción de la vida en todas sus formas, humana, social y ambiental. Principios de la ética del cuidado de la vida. 1. Centralidad de la vida. El principio de centralidad de la vida sostiene que toda reflexión o acción ética debe partir del reconocimiento de la vida como el valor fundamental. No se trata únicamente de preservar la existencia biológica, sino de promover condiciones que permitan una nueva vida digna, saludable y plena. 2. Interdependencia. Reconoce que los seres humanos no viven de manera aislada, sino en constante relación con otros y con el entorno. La interdependencia implica comprender que nuestra acción incluye las apariencias pequeñas, tienen representaciones en la vida de otras personas y en el equilibrio social ambiental. 3. Empatía y sensibilidad moral. Es un elemento central de la ética del cuidado, ya que permite comprender las necesidades y sufrimientos de los demás desde una perspectiva humana y cercana. Protección de los vulnerables. Un eje fundamental de ética es la prioridad moral hacia quienes se encuentran en situaciones de fragilidad o desventaja, niños, adultos o personas con discapacidad, comunidades empobrecidas o excluidas. La importancia social y organizacional. En el ámbito social, la ética del cuidado de la vida fortalece la coherencia, comunicación y promueve las relaciones basadas en el respeto, la empatía y la solidaridad. Ejemplo práctico, ejemplo de la social. Tras una catástrofe natural se afecta a varias familias en una comunidad que organiza campañas de apoyo que incluye recolección de alimentos, ropa, medicamentos y acompañamiento emocional. Más allá de no cumplir con una obligación legal o esperar reconocimiento, los ciudadanos actúan movidos por la empatía y el sentido de responsabilidad hacia quienes se encuentran en situaciones vulnerables. Ejemplo organizacional. Una empresa de la industria identifica que ciertos materiales que utiliza de la producción genera contaminación ambiental. Aunque cambia estos insumos implica mayor costo y ajustes en la cadena de suministro. La organización decide modificar sus procesos para reducir el impacto ecológico. Esta decisión se basa en el reconocimiento de su responsabilidad hacia la comunidad y la generación a futuros. Eso es todo sobre los 4 principales componentes